Esto es Tech para Startups, un espacio donde vamos a hablar de tecnología, negocios y lo que nadie te cuenta de emprender. Somos Matías Hiler y Marcelo De Luca, y hace más de 15 años que trabajamos con emprendedores ayudándolos a desarrollar sus proyectos. Vamos a compartir experiencias reales, desafíos y cómo se construyen las empresas desde adentro. Bienvenidos a Tech para Startups. Cuando usemos alguna palabra técnica que quizás no conozcas, vas a escuchar este sonido y su definición va a aparecer en la descripción del capítulo. Hola, soy Marcelo De Luca, ingeniero en informática y con un MBA que ya hice hace varios años. Les cuento que me encanta la tecnología, soy fanático tanto de estar conectado como también estar desconectado. Cuando hago algunos viajes me gusta desconectarme totalmente y pensar, reflexionar. Hoy en día el mundo viene bastante veloz, así que parar un poco creo que nos hace bien. Me encanta jugar al fútbol y soy papá de dos niñas hermosas. ¿Vos, Mati? Sí, yo soy Matías Hiler, ingeniero industrial. Cuando me recibí ingeniero, agarré una mochila, mi guitarra y me fui por Europa viviendo lo que juntaba tocando guitarra en las estaciones de tren y en la calle. Después lavando platos en hoteles. Y nada, volví, empecé a trabajar en una empresa multinacional donde me ofrecieron mandarme a España, donde estuve 6 años y medio. Siempre fanático de la tecnología, me encantaba, veía cómo la tecnología influía y cambiaba la forma que teníamos de trabajar. Y por eso cuando vi el primer iPhone dije, wow, esto es tremendo, la gente va a ir con una computadora en el bolsillo, tenemos que hacer una empresa de desarrollo de software para aprovechar estas tecnologías. Y así fue que le propuse a Marce de que comencemos esto que hicimos hace ya 16 años que venimos diciendo y trabajando con un montón de startups a lo largo de todos estos años, ayudándolos a desarrollar sus proyectos, a digitalizar procesos dentro de las empresas. Y nada, queríamos compartir con ustedes un poco anécdotas, experiencias y qué fue lo que fuimos aprendiendo en estos años. Muchos errores también, ¿no? Uf, cantidad terrible. Yo creo que esa es la parte menos glamurosa a veces de trabajar en un emprendimiento, ¿no? Que la gente no quiere contar cómo se equivocó, quiere solo contar la parte de los triunfos y por lo general son más los errores y los fallos que los aciertos. Yo siempre digo que el fracaso es condición necesaria para el éxito, no suficiente, ¿no? Pero necesaria seguro. Si no fracasás en distintas instancias, aprender es mucho más difícil, ¿no? Me parece algo muy importante desde nuestro lado contar los aciertos como también así los fracasos. Y Marce, si vamos un poco a los principios, ¿no? Yo conté que a mí me fascinaba la tecnología y vi un iPhone y dije, uy, tenemos que desarrollar apps para esto. ¿Qué fue lo que te motivó a vos a decir, quiero cambiar la forma que estoy que estoy viviendo y armar mi propia empresa? Porque yo ya tenía unos cuantos años más que vos. Lo tenés todavía. Y todavía los tengo, sí. Pero y ya tenía más experiencia, vos estabas más... Estaba recién arrancando, era sí. un pibe. No lo quería decir de esa manera, pero sí. Bueno, es una respuesta un poco fácil en el sentido de que no todo el mundo le pasa. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, de saber qué quería hacer desde muy chiquito. Quizás muy influenciado por mi abuelo y por mi tío. Mi tío era ingeniero civil. En ese momento, estamos hablando de 1940, 1950, informática obviamente no existía. Y a medida que fui creciendo, acompañado por ellos, me di cuenta que quería ser ingeniero. O sea, si me preguntabas, tengo recuerdos de los 6, 7, 8 años, ya sabía que quería ser ingeniero. Eso lo tenía muy claro. Y no sé por qué, quizás porque mi abuelo tenía una constructora, él era arquitecto, tenía una constructora que creó cuando llegó a la Argentina, italiano, laburante. Tenía ganas también de crear mi propia empresa. Eso quizás lo fui descubriendo más ya en la adolescencia, ¿no? Que quería probar. Y cuando se dio la oportunidad, que nos conectamos con vos y Damián en ese momento, dije que bueno, que era por ahí que quería. Digo, tenía 22 años, estaba listo como para soltar todo, ¿no? Y lanzarme a la aventura. Nunca me imaginé todo lo que iba a venir. La verdad que nunca me imaginé lo que iba a venir. Pensé que iba a ser más fácil e incluso más divertido en algunas cosas. Porque me parece que tenías más, estás dando menos años de lo que realmente tenías. Si Las 2000, matemáticas a mí me dan que tenías 24, 24. 25, o sea,
Por eso, 24-25 vos ya te habías recibido y ya trabajabas en una empresa. Sí, yo me recibí a los 23 y bueno, arranqué a laburar durante, obviamente, los estudios como desarrollador, ingeniero en informática, era lo primero que salía en ese momento. Y es verdad, tenés razón, en el 2009, que fue cuando nace Dubmaster, diciembre de 2000, un poco antes, nosotros tomamos diciembre, pero fueron unos meses antes. Sí, nos tomamos diciembre porque fue cuando compramos la primera computadora, pero ya habíamos... Bueno, hay una anécdota ahí. Desde septiembre, sí. Ahí hay otra anécdota muy En divertida. algún momento la contaremos de los inicios. Marce enchufó la computadora y no la abrió durante 2 días. Y cuando la abrió, vio que tenía un teclado que no era el normal. Yo pensé que era la Mac. Yo en ese momento no trabajaba con Mac. Y pensé que las Mac tenían un teclado distinto. Con las letras, con un teclado francés. Y digo, qué cagada. Y después nos dimos cuenta que no sé por qué venía con un teclado francés, que es ACERTY, en vez del QWERTY. Bueno, ahí tenés arrancamos con un primer error. No mirar la No computadora. mirar la computadora cuando la compraba. Ah, bueno, pero un desastre. Encima la computadora parecía que se había vendido cuando fuimos a la garantía. Bueno, pasamos muchas cosas, pero esas medio divertidas, ¿no? Algunas no tanto. Algunas no tanto. Pero sí. Pero aún así, o sea que tu motivación era emprender más allá de que no Sí. había una motivación Sí. particular. No, obviamente que era en tecnología. En ese momento estaba, bueno, creo que desde ese momento hasta hoy ya la tecnología siempre está en boca de todos. Y bueno, era lo que sabía, ¿no? Y creo que se armó un buen equipo en distintas áreas que necesitábamos entre nosotros. Y sí, decidí emprender, no lo dudé. La verdad que no lo dudé, era lo que quería. Después, si me arrepentí o no a lo largo del tiempo, hubo momentos, ¿no? En líneas generales estoy contento. Yo tuve que Hubo confesar, momentos duros. sí, yo tuve que confesar ahora que hubo algún momento que yo empecé a tirar mi currículum a consultores. Yo decía, esto no avanza, esto no sale. Uno cuando arranca se pone determinados límites, dice, bueno, hasta acá voy a llegar. Y después empezás a mover el límite cada vez y te autoengañas y llegas a un punto decís, bueno, Me acuerdo que ¿qué tenía. estoy haciendo? Pues yo venía a trabajar 10 años en multinacionales, de los cuales 6 y medio los pasé en España, desarrollé la carrera allá implementé, estuve trabajando en una empresa de consumo masivo muy importante, donde trabajé en 7 puestos distintos en 8 años, armé Bueno, acá también trabajaste en 7 puestos distintos. Acá- Hacíamos de todo, ¿no? Acá somos plomero, Una anécdota hay. pero, o sea, tenemos un Pintor. pintores. Sí, hicimos varias Pero cosas. sí es cierto que allá yo venía haciendo una muy buena carrera. También trabajé como consultor para Coca-Cola. Después tuve una gerencia comercial de una empresa importante de Argentina. Y llegó un punto y dije, no, quiero marcar una diferencia y quiero poder ser quien toma las decisiones. Cuando vi el potencial que tenían los smartphones, dije, tengo que conseguir un buen socio que pueda desarrollar y que pueda llevar adelante toda esa parte. Y creo que eso es una de las claves más Lástima que no importantes. conseguiste uno bueno. Sí, no, Es el que- porque como no lo era el que conseguí, había. se sumó marzo. Pero creo que eso es una de las claves más importantes, es tener buenos socios con quienes vos puedas confiar y que digas, porque no hay nada peor, y lo hemos visto en muchas empresas con las que hemos trabajado, startups, cuando hay desconfianza entre los socios, ya es un síntoma de que no, eso no va a funcionar. O sea, porque tenés que saber que esa persona va a hacer su parte y no tenés que estar mirando si lo hace bien o no, tenés que confiar que lo va a hacer. No, y algo que quizás la Claro. gente no sabe, y incluso yo tampoco sabía y lo fui descubriendo a lo largo del tiempo, es que es un matrimonio De alguna manera, real, la sociedad, incluso más difícil, porque un matrimonio quizás podés divorciarte, pero en una sociedad el divorcio es mucho más jodido. Entonces, y encontrar... no tenés chicos, eso es la única diferencia. No tenés chicos. Tenés- Encontrar el socio donde compartas visión y valores creo que es clave, ¿no? El otro día escuchaba un reel que comentaba eso, ¿no? Cómo saber si un socio es bueno. Como que tiene que ser inteligente y además compartir valores, ¿no? Pero en el orden inverso. Primero compartir valores y después ser inteligente. Porque si es inteligente y no comparte valores, es mucho más peligroso que tener un socio que no sea inteligente, ¿no? Porque eso se te vuelve en contra. Entonces, encontrar esa combinación y que también se complementen y no se pisen en los desafíos y en las áreas no es fácil, ¿no? Creo que ese es uno de los primeros desafíos que tenés al emprender. Bien, y Marce, vos
¿qué notás que hay distinto o qué cambió de lo que es emprender hoy versus lo que era emprender cuando comenzamos la empresa hace 16 años? Bueno, un montón, ¿no? Un montón de cosas. ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? Yo creo que hay cualidades que cualquier emprendedor necesita tener sí o sí para emprender. Pero respondiendo a tu pregunta de si es más fácil o es más difícil, la verdad que creo que ambas, ¿no? Es una pregunta con doble respuesta, ¿no? En algunos casos, o según algunos criterios, creo que es más fácil. Creo que hoy la tecnología está mucho más aceptada que hace unos años, más conocida. eh, bueno, me acuerdo cuando explicábamos que era una aplicación, que a vos te tocaba explicar eso, ¿no? El 70% de mis presentaciones comerciales era explicar que era un smartphone. Y contaban, porque le hablabas a la gente de aplicaciones y me decían que eran para el pelo. Yo no, ese es otro tipo de aplicación. Y la gente iba con los Nokia, o sea, cuando nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones para smartphones, la tasa de penetración que tenía los smartphones en el mercado era un 3-4% y la mayoría era BlackBerry. Sí. Encima. O sea, porque iPhone acababa de salir y era un boom, pero todavía no había... Y BlackBerry casi que no usaba aplicaciones, o sea, tenías el BlackBerry Message y no mucho más. Em, y por otro lado, creo que también es un poco más difícil porque hoy hay mucha más competencia, ¿no? Creo que de alguna forma el mundo startup se romantizó mucho, hay mucha gente queriendo, y celebro eso, la verdad, que haya mucha gente queriendo emprender porque es fuente de nuevas ideas y de laburo, ¿no? Pero eso también hace que tengas muchos competidores. Me acuerdo cuando arrancamos, empresas que hicieran aplicaciones, 2009, Otro. No, poquitas, conocimos a poquitas. todos los competidores, los conocimos. Y Ahora nos es íbamos imposible. compartiendo las personas entre una empresa y otra, pero hoy tenés mucha competencia, entonces eso también lo complejiza. Em, si me preguntás, creo que hoy es un poco más difícil, es un poco más difícil que Sin hace unos embargo, años. hay cosas, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos, nada, todo de cero y no teníamos, había un montón de cosas que las aprendimos a los golpes y hoy vemos que hay conceptos de aceleradora que nosotros desconocíamos si existían en esa época. Me hablaban de los fondos triple F, que son los Family, Friends and Fools, o de los Angel Investors. Me hablaban de esto hace unos años y yo decía, pero eso no existía cuando nosotros empezamos. Y yo siento que hubo como una curva, ¿no? Que de pronto empezó a estar súper disponible y parecía que regalaban plata en las empresas, pero todo fue como una moda y ahora ya estamos en una meseta donde no cualquiera con una idea ya le ponían la plata, ahora ya te piden una prueba de concepto, Que sea rentable. que esté funcionando, que tenga algún ingreso regular. Y eso también me lleva un poco a pensar, nosotros tenemos justo una empresa que es un poco rara, muy inusual porque tenemos un área de servicio y un área de producto. Y son dos... Son dos formas de negocio totalmente distintas. Estaría bueno quizás algún día hacer un podcast especial dedicado a diferencia entre servicio y producto, ¿no? Porque hay un montón para hablar, creo que tenemos un montón de anécdotas, de experiencia, de valor para aportar a gente que quizás esté en esa dicotomía, ¿no? Que estamos o estuvimos hace mucho tiempo. Vamos para servicios, vamos para productos. Nada, yo lo dejaría acá con un asterisco para el próximo podcast porque me parece que hay un montón para hablar Me sobre parece eso. bien. Sí, igual vamos a estar trayendo invitados con los que vamos a hablar de distintos temas que me parece que es interesante. Y te hago una pregunta, ¿y qué pensás que es necesario para que un emprendedor o una startup pueda triunfar o le pueda ir bien? ¿Hay algo en particular que digas, esto no te puede faltar? Mira, si me hacías esa pregunta hace unos años, te iba a responder algo totalmente distinto a lo que te respondo hoy. De la experiencia que tuve, que puede ser mucha, puede ser poca, te puedo decir que hay dos cualidades que sí o sí tiene que tener una persona emprendedora y alguna forma de propósito, ¿no? Déjame explicar un poco más porque no creo que se haya entendido. Cualidades, yo creo que una persona emprendedora tiene que tener resiliencia porque sí o sí te vas a enfrentar a cosas que no viste venir, cosas que no son como te lo imaginabas y cosas que quizás no te gusten.
saquemos el quizás, ¿no? Porque realmente te vas a enfrentar a cosas que no te gusta hacer, que vos creíste que el proyecto iba a ir por ese lado y te ibas a levantar y estar el 100% de tu tiempo dedicado a ese proyecto y te vas a encontrar con un montón de otras áreas que vas a tener que resolver. Bueno, decíamos, hasta pintar la oficina, por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Em, y por otro lado, buen manejo de la incertidumbre, ¿no? El que emprende no sabe qué va a pasar de acá a 2 meses, ¿no? No sabe si vas a cobrar el sueldo, nos ha pasado, no sabes si el producto que estás lanzando al mercado hace fit con ese mercado objetivo que tenés. Es incertidumbre constante. En el momento que vos ya no tenés prácticamente incertidumbre, dejás de ser una startup. Así que creo que esas dos cualidades las tenés que saber manejar como emprendedor. Y te puedo agregar una más. Para mí es clave poder tener la capacidad del hambre de aprender. Porque el problema más grande que tienen muchas empresas es que creen que las grandes, es que ellos creen que ya el camino está trazado y saben cuál es el camino y que ya saben lo que tienen que saber. Pero la realidad es que vivimos en un mundo en constante cambio y si uno no se capacita, no está siempre aprendiendo, tratando de buscar, aprender más y conocer y enterarse qué está pasando y demás, te quedas afuera. Entonces creo que eso es, mirarse el ombligo no sirve. O sea, tienes que estar siempre atento de qué está pasando y cómo podés mejorar tus aptitudes para poder trabajar y encargar cosas nuevas. Eh, cuando nosotros empezamos la empresa, el eslogan era Welcome to the World of Apps. O sea, bienvenido al mundo de las apps. Claro, porque nadie sabía que era un smartphone. Entonces, pasaron unos años y dijimos, che, me parece que el eslogan no va más. O sea, tenemos que cambiarlo porque ya todo el mundo sabe lo que es una app. O sea, y ahí lo cambiamos por Inspiring Innovation, ¿no? Que es lo que nosotros sentimos que tenemos que seguir y para buscar innovación y para inspirar innovación necesitas estar siempre atento a ver qué está pasando y también, si me permitís, tener el criterio para distinguir qué es un trend que suena cool y bueno, y qué es realmente un cambio que va a Porque marcar eso un es montón. importantísimo. Pues a lo largo de los años yo me acuerdo había momentos en los que yo sí o sí sabía que en un pitch comercial te iban a decir que tu proyecto no era bueno si no mencionabas HTML5, cloud. Es como que hay un montón Ahora es AI la palabra. Ahora es Hoy AI. sí, Ahora todo el el mundo quiere proyecto decir si no AI, tiene no, AI y es un esto tiene un problema. motor conectado con AI. Por el Machine Learning, Data Science, o sea, hay un montón de cosas que tenías que decirlas porque eran palabras trendy que, Sí, que iban a... HTML5 fue tipo un antes y un Es después. tremendo ya. ¿Pero de qué me están hablando? Era un concepto que todavía no estaba ni definido y todo el mundo hablaba de HTML5, pero nadie sabía qué era. Y te puedo agregar algo más, Mati, que me parece muy, Pero, muy pero vos importante. Sí. mencionaste las cualidades, pero dijiste algo así al pasar del propósito. Sí, sí, creo que el propósito, y acá en realidad no es que le robo las palabras a Santi Bilinkis, Oído. sino, sí, sí, lo sigo bastante. Em, la realidad es que concuerdo 100% en lo que él dice, no solo él, también lo he escuchado en otras personas. El propósito como que lo es todo, ¿no? Uno habla o está muy, en mi opinión personal, sobrevalorada la motivación, ¿no? Como que tenés que encontrar algo que te motive, Que te si no, que te apasione. apasione, motivación, que te apasione el proyecto. Y la realidad es que cuando emprendés, hay un montón de cosas que vas a hacer que no te apasionan. Y te diría que más del 80% de las cosas que vas a hacer no son las que realmente te apasionan. Si es que encontrás cuál es tu pasión, porque hay gente que se pasa la vida buscando qué lo apasiona. Era una pregunta que yo me hacía, che, ¿qué me apasiona? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me apasiona? Y quizás te podés pasar la vida y nunca encontrás qué te apasiona. Em, y si realmente tu motor es la pasión, cuando te levantes todos los días a las 6 de la mañana para responder mails de puteadas de clientes, perseguir un cliente para cobrar o tener que bajar los precios porque si no, no cerrás el proyecto y te das cuenta que eso no apasiona a nadie, ¿entendés? Entonces, me parece que lo que trasciende mucho la pasión es el propósito. Si vos tenés claro qué es lo que querés hacer y el para qué estás haciendo lo que querés hacer,
Creo que te vas a levantar a las 8 de la mañana, o a las 6, a las 5, toda la noche despierto, como hacíamos en los comienzos, para llegar a entregar a un cliente, sufrir las entregas, pero el norte lo tenés ahí, el objetivo lo tenés ahí, el propósito lo tenés ahí, ¿no? Eso me parece que es algo primordial cuando arrancas, ¿no? ¿Y el propósito evoluciona? Yo creo, Cría. yo creo que el propósito, el esqueleto del propósito no cambia, pero sí quizás se le van agregando cosas, ¿no? Las personas cambiamos, o sea, El mundo cambia. el mundo cambia. Si vos me preguntabas a mí cuál era mi propósito cuando arrancamos TAM, quizás no es el mismo que tengo hoy, pero sí su corazón o su estructura principal sigue siendo el mismo. Entonces, yo en lo personal creo que se va a ir adaptando a los cambios, pero su esencia no cambia, ¿no? No sé vos qué pensás, Mati. No, sí. La realidad es que cuando comenzamos, yo comencé a armar la empresa también porque vos contabas al principio que tenías el ejemplo de tu abuelo y demás. Yo tenía el de mi padrino y otros amigos que también conocía que habían emprendido y me fascinaba el desafío. De eso para mí fue una motivación interesante para poder decir, bueno, yo creo que puedo hacer esto. Venía a trabajar 10 años en multinacionales y me gustaba. Pero realmente el propósito, digo, yo creo que tengo las herramientas para poder desarrollar soluciones que mejoren la forma que trabajamos y que vivimos. Que es un poco la misión que hoy todavía tenemos en The Master. O sea, para nosotros es súper importante. Y muchas veces cuando hablamos con emprendedores, cuando nos vienen a pedir ayuda, que les desarrollemos o los ayudemos con su proyecto, notamos que no siempre tienen claro eso. A veces lo hacen más porque es una moda o porque queda cool decir soy emprendedor o tengo una startup. Y creo que es fundamental que hagan ese ejercicio y que busquen esa respuesta. Sí, 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 concuerdo 100%. Buenísimo. Y yo creo que para ir cerrando esta primera charla, me gustaría poder hacerte una pregunta, me tenés que dar una respuesta corta, de si vos pudieras viajar en el tiempo y ir a hablarle a ese Marcelo de 24 años y darle un consejo sobre lo que aprendiste en estos últimos 16, ¿qué le dirías? 4 palabras. Comprar acciones de Apple. No, me va a ser difícil ser tan concreto en la respuesta, pero lo voy a intentar. Ok. Creo que le- me diría a mí mismo que no descuide el área financiera y económica de la empresa, ¿no? Que de hecho creo que fue uno de los errores que nosotros tuvimos en los primeros años de la compañía. Uno, o un emprendedor, si lo queremos decir de cierta forma, se enajena mucho con el producto, con el servicio que está desarrollando, quiere crecer, buscar clientes, pero descuida un poco, ¿no? Las finanzas de la compañía, descuida un poco los conceptos, los conocimientos. Nosotros no entendíamos mucho al principio y nos pasaba que veíamos la facturación y veíamos la caja y decís, pero pará, facturamos esto y dónde está esa plata y no entendíamos. Y eso genera un estrés en la mente de los founders que les quita foco, ¿no? Entonces, tener un poco de conocimiento y controlar esa área te va a permitir proyectar y te va a permitir enfocarte en lo que realmente es necesario, ¿no? Me diría eso, prestarle un poquito más atención al área económica financiera de la empresa. Genial. Buenísimo. Bueno, llegamos hasta acá. Les agradecemos mucho por estar viéndonos o escuchándonos. Depende ¿Qué qué plataforma plataforma? estén usando. Si les interesa lo que estábamos hablando, síganos y en breve seguramente recibirán noticias del próximo capítulo donde vamos a estar entrevistando Hay distintos emprendedores algunas interesantes. interesantes. Así que bueno, muchas Puntos de gracias. vista distintos siempre ayudan a que aprendamos Sí, más. tal cual. Bueno, gracias. Gracias.